Porque hoy no solo vamos a hablar de aves, también vamos a hablar de personas, concretamente de mujeres cuya observación, estudio, cuidado y protección de las aves forman parte de su vida, desde ámbitos además pues muy dispares, ¿no? Tenemos el de la afición, el de la ciencia y el de la conservación. En la ornitología las mujeres siempre han estado presentes, pero tradicionalmente ha sido un campo donde han estado menos visibles. Y hoy queremos poner el foco en estas trayectorias diversas, en las experiencias personales de nuestras invitadas, en los retos cotidianos y también en la pasión que las une a las tres, que es el amor por las aves. Queremos también reflexionar juntas y juntos sobre qué significa ser mujer en la ornitología hoy. ¿Qué dificultades aún existen? ¿Qué avances se han logrado? ¿Cuáles son los referentes? ¿Y cómo podemos construir un futuro más inclusivo, diverso y comprometido con la conservación de las aves? Esperamos que durante este ratito que vamos a pasar esta tarde, pues estas conversaciones que vamos a tener pues os inspiren, os genere preguntas, reflexiones personales y sobre todo hacer que el mundo de la ornitología, pues a todas las personas que estamos aquí, muchos ya estáis convencidos, pero estamos seguros que también nos ven otras personas que a lo mejor les ha llamado la atención el título y dicen, ¿qué van a hablar aquí? Vamos a verlo, ¿no? Porque además observar y proteger las aves es algo que podemos hacer pues todas y todos. Por ello, pues hoy contamos con la experiencia y la voz de nuestras tres invitadas que me rodean, a quienes agradecemos de corazón que compartan con nosotros hoy su tiempo y sus miradas. La estructura de esta mesa redonda va a comenzar con una charla que nos va a brindar Uca Díaz, titulada Pioneras en la ornitología. Seguiremos luego con la mesa redonda a la cual se unirán pues María Gutiérrez y Alicia Bello, y finalmente abriremos un espacio amable y respetuoso para compartir nuestras experiencias, las preguntas que hayan surgido a lo largo de todas estas conversaciones que vamos a tener y también para comunicar nuestras reflexiones personales, de modo que todas y todos pues, nos podamos enriquecer con estas aportaciones. Así que sin más demora voy a presentar a nuestra primera invitada. Nosotras ya, si queréis, os podéis sentar, y yo también, dentro de nada. Y vamos a presentar a Uca Díaz Muñoz, que es una observadora de aves con más de 23 años de experiencia y fundadora del grupo Lechuzas Pajareras, Women Birders Group. Su objetivo principal es visibilizar y poner en valor el trabajo de investigadoras y divulgadoras, promoviendo un enfoque igualitario y conciliador en todas las áreas científicas. Es además una figura clave en la divulgación y en la creación de comunidades inclusivas dentro del mundo ornitológico. Así que con esta charla tan interesante y con la persona de Uca, pues os dejo. Bueno, pues eso, mucha alegría de estar aquí en este programa con M de Mujer, que han contado con nosotras para, bueno, pues para hablar un poquito del papel de las pioneras en la ornitología. Se dice ornitología normalmente, pero en realidad muchas somos observadoras de aves, en realidad. La ornitología se señala como el ámbito científico, ¿no? Vamos a decir que las que están investigando, trabajando en proyectos sobre las aves, esas sí son ornitólogas, y las que estamos observando aves y haciendo ciencia ciudadana, pues seríamos semi-ornitólogas o observadoras de aves simplemente, ¿vale? Bueno, lo primero, dar las gracias a Miguel Ángel y a Patricia por contar con nosotras, a la Fundación La Caja de Burgos, y bueno, pues como comentaba ella, yo soy Uca Díaz, soy una de las fundadoras de Lechuzas Pajareras. Somos un grupo de mujeres que compartimos esta pasión común, como con vosotras, que son la observación de las aves, el mundo de las aves. A día de hoy tenemos un grupo de trabajo que somos más de 300 mujeres en un grupo de WhatsApp. Imaginaros lo que es eso. Entonces, cuando empezó el grupo éramos 9, y de 9 en el 2019 una fue añadiendo a una amiga, la otra amiga, la otra amiga, la otra amiga, y hemos llegado a 300 y pico. En ese grupo de trabajo no quiere decir que seamos solo esas, porque hay un montón de ellas que no pueden estar en el grupo de trabajo porque no pueden seguir, porque tienen muchísimas cosas que hacer, y entonces ellas, bueno, pues están un poquito al margen y haciendo otras cosas, ¿no? Investigando o lo que sea. Nuestra asociación, que somos asociación, nació con un objetivo muy claro, que es dar visibilidad a las mujeres en el mundo de la ornitología y de la observación de aves. Aunque las mujeres somos mayoría en muchos movimientos ecologistas a nivel mundial, pues seguimos estando en la base de la pirámide, ¿vale? Entonces, no es por falta de talento, no es por falta de pasión, es que simplemente no se nos da el mismo espacio que a los hombres
Vale, perfecto. Vale. Bueno, este es nuestro logotipo. El logotipo fue muy curioso porque, claro, ¿cómo organizamos? Bueno, primero os voy a contar que en asociaciones como la Audubon Society en Estados Unidos o SEO BirdLife en España, las mujeres representan el 60% de las socias. Pero si miramos hacia arriba, hacia los puestos o cargos de poder, más del 90% están ocupados por hombres. Bueno, elegimos el nombre de lechuzas pajareras porque queríamos reivindicar el papel de la mujer con un ave. Primero pensamos en el mochuelo, por la diosa Atenea, ¿no?, que siempre salía con su mochuelo, pero la lechuza nos pareció más simbólica por varias cosas. Es un ave, primero, que está desapareciendo silenciosamente en el mundo rural, por el hecho de que ya no quedan tantas edificaciones antiguas donde puedan nidificar, y el tema de los pesticidas y demás, que está eliminando su alimento. Y también porque la lechuza, no sé si aquí en Castilla se habla así, pero en Cantabria, por ejemplo, es algo peyorativo. Cuando alguien te llama lechuza, es que eres un poco lechuza, es que vas por detrás, es que eres sigilosa, y siempre orientado a la mujer. Nunca se le decía lechuzo o lechuza a un hombre, las lechuzas siempre serán las mujeres. Entonces decidimos resignificarla con este orgullo y bueno, pues el logotipo, pues imaginaros, entre cuando aquello creo que éramos 150, con pestañas, sin pestañas, votación, con ramita, sin ramita, votación, o sea, entonces cuesta mover a las mujeres porque siempre nos han educado a estar peleadas, cuando en realidad la sororidad, que esta palabra tan nueva, que tenemos entre nosotras es increíble. Entonces, bueno, pues como no estamos solas y siempre tenemos que ir con una de la mano, porque bueno, pues que en el campo a veces hay dificultades que tenemos que pasar con otra mujer, porque ir sola, decían hace poco, ¿no?, que era más peligroso para una mujer si encontrase en un bosque con un oso o con un hombre, y el 80% de las mujeres dijo con un hombre, y preferían al oso. Me hago piedra, igual no me hace nada. Y bueno, pues existen muchos grupos de mujeres. Está el World Girl Birders. Esto fue el primer encuentro que tuvimos en Fuerteventura, donde fuimos la primera quedada. Primero os voy a explicar por qué fue esto. Esto fue porque se realizó un documental sobre los observadores de aves. En este documental me llamaron como observadora de aves para hacer un crowdfunding, un vídeo, y emitirlo en mis redes para sacar dinero para hacer este documental. Yo hice este vídeo, se di difusión, se sacó el dinero suficiente para hacer el documental, y al cabo de un mes y medio así yo le llamé al director para preguntarle qué mujeres salían, contando con que iba a salir yo, claro, después de haber hecho el crowdfunding, no sé qué. ¿Y qué me encuentro? Me dice, pues ninguna. Bueno, la mujer de este que va a anillar y la mujer del otro que va... Y digo, a ver, vamos a ver, estamos en el 2019, ¿qué está ocurriendo? Entonces le mandé 15 números de teléfono de mujeres observadoras de aves, y ornitólogas y pajareras, le mandé teléfonos de guías que tienen empresas de turismo ornitológico, investigadoras, ilustradoras. ¿Qué ocurrió? No llamó a ninguna y decidió sacar a una mujer que llevaba 2 años viendo aves, jubilada, porque se aburría y decidió ponerse a ver aves. A ver, vamos a ver, no hay otro espectro de mujeres en la ornitología, en la observación de aves, que solo esta mujer, que sí que también las hay, porque en nuestro grupo hay muchas mujeres jubiladas que se dedican a ver aves, pero hombre, a ver, un poquito de diversidad, un poquito de paridad. Bueno, total, que no fue por despecho, fue por invisibilización el que nos llamamos y creamos el grupo. Quedamos en Fuerteventura. Pues, hicimos una primera reunión, allí decidimos ser una asociación, las bases de la asociación, y después de este encuentro, que fue este, SEO BirdLife colaboró con nosotros, porque por suerte tenemos una directora dentro de SEO BirdLife que lleva unos años, y ella fue la que colaboró con nosotras en la gestión y pues todo el tema logístico. Después hemos hecho varios encuentros más. Esto es en Santoña, en el Festival de la Migración de las Aves, esto es en el Delta del Ebro, y voy a empezar con la primera, que es esta mujer de aquí, que se llama Eleonor de Arboria, ¿vale? Espera, porque esto se me está poniendo en 2 páginas, aquí.
Vale, Leonor de Arboria es una mujer del siglo XIV. Si veis las fechas, es alucinante. Esta mujer era increíble, era la hija de un juez, era de Molins de Reis, de Barcelona. Y entonces cuando la corona catalana marchó a conquistar Cerdeña y Sicilia, ella se marchó a Cerdeña con su padre, que fue juez en Cerdeña durante muchos años. Y ella le relegó, ¿no? Ella se hizo jueza y fue la primera, creó la primera constitución del mundo. O sea, la primera carta magna donde ponía las leyes que había que... Y una de las leyes era no matar a los halcones. Ella era una enamorada de los halcones de Eleonora, que por eso llevan su nombre. Y bueno, pues ella promulgó esta constitución, esta carta magna, y en esta carta de Logu, que se llamaba, lo que hizo fue proteger a las mujeres pobres, dándoles asilo en casas de asilo y demás, para que pudieran criar ahí a sus hijos, mujeres que habían quedado viudas por las guerras y demás, y también proteger a los halcones. Entonces ella fue la primera, digamos. Después de ella, hasta 1800, no tenemos a nadie. No hemos encontrado a nadie documentado que hable de una mujer que haya hecho algo por la ornitología, ¿no? Bueno, después tenemos ya, como os digo, en el siglo XIX, en Escocia esta mujer, Jemima Blackmore, bueno, pues se dedicó a ilustrar lo que ella veía. Era tan buena dibujante que, bueno, pues imaginaros las ilustraciones. Dibujaba exactamente, hiperrealista, todas las aves que ella iba viendo, ¿no? Charles Darwin la citó en sus observaciones, porque tenía esas ilustraciones que eran las que manejaban en ese momento para contar lo que estaba ocurriendo, ¿no? La citó en El origen de las especies y ella no era científica, pero hizo un cuento, una revista que se llamaba The Pipits, donde explicaba el comportamiento de los cucos, cómo eliminaban el huevo, cómo parasitaban, ¿no?, los nidos de otras aves, y esta fue la primera, digamos, la primera descripción gráfica, tanto en ilustración como en publicación, de este comportamiento de los cucos. Después tenemos a Althea Sherman. Althea lo que hizo, fijaros, esto es una torre que construyó junto a su marido para observar los vencejos de chimenea. Esta torre a día de hoy todavía la restauraron y todavía es un centro turístico donde la gente va a ver cómo ella investigaba estos vencejos. Entonces, bueno, pues lo que se dedicaba, dentro tenía una escalera con unas trampillas y veía el estado de los huevos, de los pollos, cómo iban creciendo, cómo iban desarrollando plumas, y todo eso lo fue publicando en más de 70 artículos durante 18 años. Estuvo documentando el ciclo de la vida de estas aves. Es un monumento histórico ahora, su torre, y su trabajo sobre el jilguero estadounidense inspiró a la legislatura de Iowa a adoptar el jilguero como pájaro del estado. Tuvo mucho peso. También hay que decir, muy importante, todas estas mujeres eran ricas. Ninguna pobre se podía dedicar a ver los pájaros, ¿vale? Eran señoras de bien, oye, que estaban ilustradas, podían tener conocimiento, libros a su alcance y demás, y bueno, eso hizo que se pusieran a ello. Y ahora pasamos a estas dos, que son Emily Williamson y Etta Lemon, no sé si la tengo aquí. Estas eran dos señoritas también de la alta sociedad, que bueno, se juntaron con la duquesa de Portland. A ella, a Etta Lemon, la llamaban el dragón o la madre de los pájaros, tendría un carácter interesante, y junto con la duquesa de Portland y la reina Alexandra, en ese momento fundaron en 1889 la RSPB, la Royal Society Protection Birds. Es ahora la organización más grande, con mayor número de socios del mundo, y la fundaron mujeres, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Las dos grandes asociaciones conservacionistas de las aves las fundaron mujeres. Claro, no podían poner su nombre y ellas pusieron a uno ahí y en el otro lado pusieron a otro. Y estas mujeres, ¿qué les ocurrió? Bueno, pues ellas empezaron con la lucha de la moda. ¿Qué ocurría? Que descubrieron en un panfleto cómo se sacaban las plumas a los pájaros para ponérselos en los sombreros y en la ropa.
y en ese momento quedaron estupefactas de la carnicería que se montaba, dejando a los pollos vivos, matando a todos los adultos, quitándole las plumas, y entonces decidieron parar esto. Entonces fueron pues, de casa en casa con otras duquesas, marquesas y demás, a contarles lo que estaba ocurriendo para que dejaran de comprar esas plumas, esos sombreros con plumas y esa moda con plumas. Y bueno, ayudaron también a fundar la Asociación de Empleo de Mujeres de Manchester, muy implicadas con las mujeres y con las aves. Los sombreros de plumas, bueno, eran un símbolo de estatus, pero detrás, como había esta matanza, pues estas consiguieron movilizar a miles de personas y crear una de las organizaciones más importantes del mundo en estos momentos. En Estados Unidos tenemos a Harriet Hemingway, es aquella, y a Mina Hall. ¿Ellas qué hicieron? Estas eran las señoritas de Boston. Las señoritas de Boston que habían conseguido derrocar la esclavitud en Estados Unidos, habían conseguido casi llegar al sufragio, y bueno, pues ellas vieron también estos panfletos y se dedicaron a coger los libros de la alta sociedad y casa por casa iban a hacer meriendas de té para explicar a las señoras que dejaran de comprar esas plumas, que dejaran de comprar esos accesorios con plumas. Y también consiguieron, de esas meriendas nació la Audubon Society americana, que es otra de las principales fundaciones conservacionistas, y cambió la historia de la conservación en Estados Unidos, porque estas mujeres, al convencer a todas estas mujeres de no usar estas plumas, que eran las ricas las que los usaban nada más, pues consiguieron frenar el comercio. El comercio se paralizó porque ellas no querían comprar las plumas. Entonces, estas prestigiosas familias que habían conseguido derribar al Imperio Británico, crearon un movimiento de conservación tan influyente que años después se llegó, en 1900 creo que fue, en 1900 y poco, consiguieron hacer el Departamento para la Protección de las Aves y el fin de la comercialización de las plumas. Luego ya tenemos pues, a realmente ornitólogas de campo, como Florence Merriam Bailey. Ella nació en 1863 y fue una activista muy importante también de la conservación, y ella escribió la primera guía de aves de la tradición moderna. Ella fundó la Columbia Audubon Society. Dentro de la Audubon Society pues fueron fundando asociaciones por todo el país. Su manual de aves del oeste de Estados Unidos fue elogiado como el libro de texto de ornitología regional más completo jamás publicado. Autora de más de 100 artículos y 10 libros, y desempeñó un papel muy importante en el Congreso para aprobar esta ley que os hablaba antes, la ley Lacey, que prohibió el tráfico de vida silvestre en 1900 y abogó por el estudio de las aves vivas, porque claro, hasta este momento no tenían prismáticos, entonces la manera de estudiar las aves era matándolas. Entonces ella dijo, a ver, vamos a ver, estoy intentando proteger a estos animales y nos los estamos cargando. Entonces fueron las que empezaron a usar los prismáticos que se usaban para hacer la guerra para observación de aves. Y bueno, pues siempre abogó por el estudio de las aves vivas, y esto fue pues todo lo que hizo. Después está Cordelia Stanwood, que era pues, fotógrafa en esta época. Imaginaros la cámara que tenía esta señora, cómo iba al campo con eso y cómo conseguía estas fotos maravillosas de las aves. Fue la primera mujer fotógrafa de aves que documentó más de 100 especies. Fue maestra y una auténtica pionera del trabajo de campo. Ella fundó el santuario Bir Sacre, que hoy sigue siendo un lugar de referencia en Estados Unidos. Y tenemos a Rosalie Barrow Edge, que como veis también era de armas tomar. Y ella fundó en el 1934 el primer santuario para aves rapaces, el Hawk Mountain Sanctuary, porque estaba viendo que se estaban cazando las grandes rapaces. Se estaban cazando porque les quitaban los conejos, les quitaban no sé qué, y entonces estaban acabando con ellas. Y ella dijo, vale, muy bien, yo tengo mucho dinero, compró una finca gigantesca, medio estado, y lo hizo un santuario, y aquí no se puede cazar. Entonces fue una de las proteccionistas que puso su dinero y su trabajo en proteger a las aves. Era conocida como la gata infernal e indomable de la conservación. Así tal cual la llamó el New Yorker. Y claro, fue un honor para ella llevar este título, por supuesto. Luego tenemos a estas dos mujeres, Eleonora Rintoul y Evelyn Baxter, que son escocesas. Ellas eran pareja, desde la universidad estuvieron juntas hasta su fallecimiento,
y bueno, pues hicieron de todo. Estas dos mujeres eran increíbles. Estudiaron la migración de las aves en Escocia. En 1918 propusieron el concepto de deriva migratoria. Fueron las primeras que dijeron, bueno, aquí el viento funciona y ayuda, y entonces lo demostraron científicamente y mostraron que las rutas migratorias estaban influidas totalmente por el viento. Algo revolucionario en su momento y que hoy, bueno, pues hoy damos por hecho, y fueron ellas las que lo investigaron. También escribieron la guía de las aves de Escocia y fundaron el Scottish Ornithologist Club con ambas de presidentas, que fue el primer club ornitológico de Escocia. Ahora tenemos aquí a Margaret Mornice, que ya es un poquito más contemporánea, de la época. ¿Y ella quién fue? Pues fue la primera anilladora, la primera que con lacitos de colores iba poniendo las patitas de los gorriones. Ella investigó, bueno, nacida en Massachusetts, fue la primera en anillar aves con combinaciones únicas de colores. Para estudiar el comportamiento individual, capturó y marcó más de 900 gorriones, escribiendo estudios sobre ellos, y fue presidenta también de un club ornitológico, la Wilson Ornithological Society, y todavía hoy se utiliza esta técnica, que luego nos hablará Alicia del anillamiento. Pues bueno, pues ella fue la primera que le puso lacitos de colores para identificar las aves. Después tenemos aquí a la archiconocida Rachel Carson, nacida en Pensilvania, bióloga marina y conservacionista, y publicó en 1962 La primavera silenciosa. Ella fue la que dio la alarma sobre el DDT, sobre el pesticida este que estaba haciendo que desaparecieran todas las aves. De hecho, en Gran Bretaña, en el Reino Unido, desaparecieron toda la cadena, desaparecieron pajarillos, halcones, se quedaron sin rapaces y tuvieron luego que volver a... Por eso tienen tantos socios en Reino Unido, porque el hecho de ese impacto de que nos hemos quedado sin aves fue tan impactante para la sociedad que quisieron volverlo a reintroducirlo. Sí. Bueno, este libro, La primavera silenciosa, alertó sobre el uso del DDT y marcó un antes y un después en la conciencia ambiental, ya que creó la Agencia Ambiental de Estados Unidos, la EPA, y nació gracias al impulso de todas las protestas y todas las publicaciones que hicieron. Fue una gran pionera en la conservación de los espacios naturales. Ella fue la primera que dijo, hay que conservar el espacio natural para conservar el ave. La primera, digamos, que cambió ese concepto de no hay que proteger el ave, sino el espacio natural donde viven. Después tenemos a otra mujer que es Frances Armstrong. Ella es la primera dama de la conservación de Wisconsin y salvó de la extinción a este precioso pollo de la pradera, que también por las plumas pues le estaban cazando, y por el hambre que había, pues también un pollo gordo y rico. Y bueno, pues ella también hizo una zona, estudió las aves, sobre todo rapaces, se especializó en rapaces, pero durante más de 50 años tuvo una granja donde criaba estos pollos y los iba liberando, y entonces hizo que la población pues no se extinguiera. Y bueno, pues ya tenemos a las contemporáneas, Phoebe Schlesinger. Esta mujer no es ornitóloga, no es científica, era puramente twitcher, que le llamamos ahora, hacer twitch, ¿no? Tenía una lista e iba borrando, hasta llegar a contar más de 8.000 especies de aves en el mundo. Ella era una ama de casa y le diagnosticaron un melanoma a los 50 años. Entonces empezó el tratamiento, pero en lugar de quedarse en casa, dijo, bueno, yo tengo que ver el mundo, tengo que conocer las aves, y se convirtió pues eso, en una de las personas que más aves habían visto hasta hace unos años. Ahora creo que hay alguno que ha visto 10.000 aves, 10.000 especies. Ella vio 8.000. Y murió en un accidente de autobús mientras observaba aves en Madagascar. Ella fue una leyenda del pajareo, del birding, porque se encontró en situaciones muy violentas y muy salvajes. Ella fue violada en Papúa Nueva Guinea por unos indígenas, junto a su guía, a la guía que llevaba, que era también una mujer. Y bueno, pues todas estas experiencias que tuvo por el mundo, viajando sola y tal, fue la que dio la voz de alarma a las mujeres pajareras para que no fueran solas, para que siempre llevaran algún hombre al lado, si podía ser con una pistola, para cuando fueran a sitios peligrosos, porque estaban en peligro sus vidas. Y bueno, pues empezamos con las españolas,
En España la revolución conservacionista en cuanto a mujeres fue lentísima. Gracias o por la dictadura que tuvimos durante 50 años, la situación de las mujeres era muy dura en este país y se conocen muy poquitas observadoras de aves. Se conoce pues, la mujer de Bernis, Cristina Caro, que sabemos su nombre por casualidad, porque luego hablando con algunos de los que fueron en su época a la universidad, nos hablaban de la mujer de fulanito, la mujer de menganito, pero eran todas mujeres sin nombre que no hemos conseguido encontrar nada de ellas. Entonces, bueno, pues alguna otra aficionada anónima que había. A partir del año 68 se inscribe la primera socia de SEO BirdLife, que es Maripaz García Rodríguez. Y después llegaron la segunda socia, que fue una americana, Andrea Baker, y la tercera, Isabel Martín Vilalta. Esta mujer, Isabel, fue la que comenzó a anillar, creó un grupo que se llamaba el Grupo Catalán de Anillamiento, el MEROPS de Girona, y en el que ya, bueno, eran 6 mujeres en el año 76. Como podéis ver, bueno, pues eran, como digo yo, en la universidad, las pocas que había en esos momentos en la Universidad de Biología, que empezaron a hacer estas cosas. Luego tenemos a Rosa Llinás. Rosa Llinás es la sexta socia de SEO, escribió junto a su pareja el Sucels de l'Empordà en el año 78 y con Roger Amendradas, que está en nuestro grupo de lechuzas pajareras a día de hoy, crearon también el grupo de PANA, que es una organización que se dedica a la defensa y el estudio del patrimonio natural y la educación ambiental. Ellas fueron las pioneras en crear en el Estado una organización, una asociación de educación ambiental, donde iban por los colegios, sacaban a los chiquillos a ver las aves y la naturaleza para que la conocieran. Después ya, bueno, pues tenemos a las contemporáneas. Tenemos a Eloísa Mateu. Eloísa ha grabado y publicado los primeros paisajes sonoros y guías sonoras de aves de España. Nunca ha parado su faceta divulgadora, haciendo talleres de sonidos de la naturaleza, haciendo sobre aves, y es una gran divulgadora, también está en nuestro grupo e imparte talleres de canto por todo el territorio nacional. En varios festivales la podréis encontrar. Es increíble el trabajo que tiene documentado de sonidos de aves. Ha sido imparable toda la vida trabajando con este tema, el sonido de las aves. Y bueno, tenemos a Asunción Ruiz, que es la presi. Ella es la presidenta de SEO BirdLife a día de hoy. Y bueno, antes de ser presidenta de SEO BirdLife, publicó varias monografías, como la del Mirano Real, la Pardela Balear, y también se dedicó a hacer el inventario de áreas importantes para las aves marinas en España, que fue unas investigaciones claves en este mundo, porque consiguieron hacer las IVAs, que son las Important Bird Areas, las marinas, las zonas marinas importantes para las aves, y consiguieron bueno, pues no parar la extinción de la Pardela Balear, pero sí protegiendo sus zonas de nidificación, haciendo control de plagas de roedores y de gatos para que no mataran los pollos de Pardela Balear, pues consiguió un poquito que podamos seguir viendo Pardela Balear hoy, a día de hoy. Luego tenemos a Marina Guerrero, de Ronda de Málaga. Ella es investigadora también, es doctora, lleva más de 15 años en la investigación de aves y es directora del estudio de impacto de la población de vencejo en la Alhambra. La Alhambra es un sitio precioso, un sitio antiguo, donde todavía quedan recovecos y donde crían miles de vencejos. Entonces ella se dedica, lleva 15 años dedicándose a anillarlos y a hacer el trabajo de los proyectos europeos también, con Cernícalo primilla, que también crían allí en la Alhambra, y otras aves. Luego tenemos a Ruth Muñiz, es una gallega, es directora científica del programa de conservación del águila arpía en Ecuador, a día de hoy. En el año 99 viajó a Panamá como coordinadora y responsable de la colaboración de España-Panamá en el proyecto Arpía. Cuando se bajó del avión me decía, allí en la selva la recibieron allí unos indígenas, ella no sabía ni hablar lo que hablaban ellos, ni ella lo que decía, ni ellos lo que decía ella, y tuvo que luchar mucho porque los indígenas cazaban estas arpías para quitarles las plumas y ponérselas en sus tocados. Entonces, hacer cambiar a una población indígena sus costumbres para proteger un ave fue algo muy duro, que todavía está en ello, y bueno, para ello lleva más de 12 años viviendo en la selva ecuatoriana en compañía de las poblaciones indígenas de la zona y dedicando todo su esfuerzo a salvar esta especie. Y después tenemos a María Cabau. María Cabau es una catalana, barcelonesa, que actualmente es profesora de biología. Ella fue una de las primeras guías ornitológicas de este país.
junto con su pareja Ferran, creó Ícaro Birding, que es una empresa de turismo ornitológico muy famosa, que llevan pues, a ver pájaros a la gente tanto por España como por el resto del mundo. Y bueno, ha fundado esa empresa y además es fundadora también de Lechuzas Pajareras. Tenemos a Laura Gangoso. Laura se dedica al estudio de los halcones de Leonora en la isla de Alegranza, en Canarias, donde cada año se tira 3 meses allí, desde que empieza la reproducción del halcón de Leonora hasta que termina, para ver los problemas que tiene este ave. ¿Qué problemas? Pues ahora mismo los cambios en la dirección de los vientos alisios. Los vientos alisios son los que les traen los pájaros en migración, de los que se alimentan y alimentan a sus pollos, y los que traen también el agua. ¿Qué ocurre? Que hay muchos años que los alisios no saltan cuando tienen que saltar, hay épocas de muy poco viento, y entonces, de hecho, nos contaba hace poco en un documental muy bonito que se llama Centinelas del viento, que ha habido años de producción cero. Es la colonia más excepcional del halcón de Leonora, la que más alejada, digamos, del continente, y bueno, pues lo han pasado bastante mal porque bueno, aunque han hecho un trabajo increíble de llevar agua en barcos, es pensar que es una isla que no está habitada, es una isla que desde el agua hasta donde están los halcones es todo lava dura y cortante, y bueno, pues estar 3 meses allí incomunicado, tampoco tienen cobertura, ni andan con teléfonos satélites ahora que los hay, pero bueno, pues eso. Si podéis ver el Centinelas del viento, es un documental increíble, os lo recomiendo porque explica muy bien el tema de los halcones de Leonora. Luego tenemos a Marta. Marta Cruz Flores es de nuestras jóvenes lechuzas. Ella actualmente es investigadora postdoctoral. Bueno, ella era investigadora postdoctoral, ahora trabaja en el IEC, también como investigadora, y representa a las nuevas generaciones científicas, muy comprometidas tanto con los derechos de la mujer como con la conservación. Luego os enseñaré este vídeo que nos envió para el Festival de Aves de Santoña, donde nos enseña, esto es una colonia de mérvulos marinos en Groenlandia. ¿Y por qué os la nombro? La nombro porque cuando hicieron este proyecto para ir a Groenlandia a estudiar la colonia de mérvulo marino, y solo se postularon 3 mujeres de 20 años, los catedráticos allí casi les da un ataque y dijeron, bueno, pero a ver, que es que ahí hay osos polares, es que los equipos pesan mucho, y ellas se empeñaron, hicieron clases de tiro, les dejaron unas escopetas y allí se marcharon y estuvieron 6 meses en Groenlandia solas, allí en una banquisa, ahora lo vais a ver, y bueno, pues estas 3 chicas, que en principio hubo dudas de enviarlas solas, dijeron, ¿por qué no? Y ¿por qué no? Pues hicieron su trabajo y os voy a dejar que os lo explique ella. No sé si aquí tengo el vídeo, creo que lo tengo en otro sitio. Bueno, no lo vamos a hacer porque, claro, lo tenía que haber enviado a vosotros, pero bueno, no pasa nada. Nos comenta eso, que están allí tomando muestras de sangre y tomando muestras morfológicas de las aves para saber los problemas que tienen de alimentación y demás con el cambio climático. Están estudiando el efecto del cambio climático. Y bueno, pues como veis, todas ellas, a ver si me estoy yendo, comparten algo muy importante, que es la pasión y el esfuerzo, sobre todo la lucha constante contra las barreras invisibles que nos imponen y el sistema que nos ha hecho desaparecer muchas veces y hacernos creer que no somos capaces cuando en realidad la realidad cuenta otra historia, ¿no? Y bueno, pues muchas de estas mujeres de las que os he hablado no salen en los libros de texto, ni en las enciclopedias, ni en ningún sitio. Nos ha costado un montón el trabajo de documentación de encontrarlas, y para poder contar sus historias y para devolverles el lugar que merecen, para que las nuevas generaciones también crezcan teniendo ejemplos femeninos y sabiendo que la ornitología y la observación de aves también pues, tiene rostro de mujer. Lo último, contaros pues, que hay una fuerte corriente ecofeminista, porque se ha juntado ahora, ¿no? Pues, el feminismo con la conservación de los hábitats y de las especies, y nos recuerda que la naturaleza no es algo separado de nosotros, sino que es una relación que tenemos de observación, no de dominación. Hasta ahora el mundo patriarcal ha hecho un poco dominación sobre esa naturaleza y desde nuestra perspectiva femenina siempre es más observación que otra cosa.
y la relación con el entorno, que debe ser cuidado y respetado, y más en estos momentos también con el cambio climático, para conservar el planeta. Tenemos que escuchar a todas las voces, no solo a unas. Y como cierre os diría que la ornitología del futuro, por lo que se ve, va a ser muy diversa, porque somos las herederas de estas pioneras y que han desafiado muchos prejuicios para estudiar las aves, y hoy nos toca a nosotras pues abrir el sendero para las que vienen detrás, y que cada vez que una mujer levanta sus prismáticos, no solo está identificando un ave, está reclamando un lugar en la ciencia, en el campo y en la narrativa de nuestro planeta. No estamos aquí solo para observar, sino para demostrar que no tenemos techo, sobre todo eso, romper ese techo de cristal invisible, que nuestro legado sea un mundo donde ninguna niña tenga miedo a caminar por un bosque y donde cada mujer sepa que su observación cuenta. Muchas gracias, esto es todo. Pues nos vamos a poner ahora también a charlar con otras dos invitadas, nos vamos a juntar, así que os invito, María y Alicia, a subir aquí al estrado. Bueno, pues a Uca ya la hemos presentado, pero voy a presentar a estas dos mujeres también, que también tienen su recorrido vital. Si nos ponemos por así, perfectitas. A ver. Es colocarme bien. ¿Se nos oye bien ahora? Sí. Sí, vale. Bueno, aquí a mi izquierda tengo, en primer lugar, a Alicia Bello Allende, técnica ambiental, perdonadme que no voy a poner las gafas, en Fundación Global Nature, especialista del proyecto Lice Awon, dedicado al seguimiento del Carnicerín cejuda, que luego hablaremos porque me ha llamado mucho la atención lo que me has comentado antes, de su peso y su capacidad de exactamente. No, amatoria y luego también de traslado. De traslado. Profesora de iniciación a la observación de aves en la Universidad Popular de Palencia y también anilladora científica. Su experiencia combina conservación, divulgación y trabajo directo con especies amenazadas. Bienvenida. Y a su lado, pues María Gutiérrez Camarero, observadora de aves desde hace 3 décadas, muy vinculada a la participación ciudadana en censos y seguimientos en Burgos, Soria y Cantabria. En los últimos años se ha especializado en el seguimiento de la invernada del Milano Real, una de mis aves, bueno, yo diría mi ave favorita en Burgos, y en la coordinación de los censos del proyecto LIFE Eurokit. Forma parte también del grupo Lechuzas Pajareras y del equipo de revisión de IBER, una de las plataformas de ciencia ciudadana más relevantes del mundo. Bueno, yo como persona, vamos a decir, un poco ajena. Yo, a ver, por mi formación, lógicamente, me gusta la naturaleza, pero no soy muy pajarera. Y entonces, la pregunta primera es impepinable, ¿no? ¿Qué os llevó a empezar a observar aves y cómo fue ese primer contacto? Porque yo creo que ya, una vez que empezáis, esto es como droga en vena, ¿no? Por lo que veo. ¿Quién quiere empezar? Pregunta para las tres. Sí, empiezo yo. Venga, claro, bien. por orden. Bueno, Venga. lo primero, agradecer a Miguel Ángel Pinto y a Patricia que estemos aquí hablando. Yo sigo alucinando, perdonad que empiece así, con la presentación de UCA. Me parece que el recorrido por la historia de la ornitología con las mujeres como protagonistas es algo muy bonito, que no está al alcance de casi nadie, y recordarlo siempre está bien y visibilizarlo mucho más. ¿Cómo empecé yo? Pues yo creo que eran mediados de los años 90, finales, cuando entro en un grupo de chavales que les gustaba la naturaleza y tenían un espacio que se llamaba el Club de Horizonte, que igual muchos de aquí, que era en este mismo lugar. En aquel espacio juvenil había muchos departamentos. Entonces estaba el departamento de los que jugaban al rol, que era como pues no sé cómo compararlo con los juegos de ahora, ¿no? En este club había jóvenes pues, que tendríamos entre 14 y 17 años, entonces estaba el departamento de los de rol, luego había espacios para futbolines, para otro tipo, y luego estaba un pequeño departamento que era el de la naturaleza. En ese departamento, bueno, en ese espacio, claro, había chavales que les encantaba el tema de las aves, de la naturaleza en general. Entonces, yo me engancho gracias a una amiga, porque su hermano está participando en este grupo, yo me engancho. Mi primer viaje con ellos, porque claro, una cosa es escucharlo y otra cosa es ir al campo y ver de lo que se trataba. Yo recuerdo coger un autobús, en aquella época Villafranca Montes de Oca,
Y empiezo a descubrir el mundo de la óptica, los telescopios, los prismáticos, y yo cuando me ponen unos pájaros, bueno, que eran comunes, los petirrojos, los carboneros, con esos colores, esas formas, yo ahí ya me quedé enamorada de aquello, o sea, dije, ¿qué es esto? Pero ¿cómo no, antes no me he dado cuenta, ¿no? Y ahí fue mi principio, ahí hasta hoy. ¿Tú, Ali, qué? Pues hay una parte, la parte final casi la comparto con María. Yo me enganché a los 18 años cuando me fui a estudiar forestales a Ponferrada. Como había sido una estudiante mediocre, no me dio la nota para biología. Y las monjas tampoco me sabían emperrar en enseñarme mucho las aves, las cosas como son. Pero en una práctica teníamos un profesor de zoología que era anillador, y nos hizo un par de salidas, que fueron las que me dieron el bofetón de realidad. La primera fue a Villafáfila, y me pasó lo que le pasó a María. En Villafáfila hay una laguna, que se llama un poco la laguna de aclimatación, donde las aves están muy cerca. Y me dieron una guía en la mano y me dijeron, mira, si tú miras por el telescopio, ¿qué ves? Digo, un pato. Era un ganso, pero para mí era un pato. Búscalo. No, pero si es igual que el que está pintado aquí. Venga, el siguiente es negro y tiene un moñito. ¡Oh! Pero si es igual que el que está aquí. Pues ahí como que los patos me hacían muchísima gracia los patos. La siguiente práctica fue una práctica voluntaria. Esta no formaba parte del curso, no evaluaba, pero si querías podías salir con el profesor, ponía unas redes de anillamiento allí junto al río Molina Seca. Y fui. Bueno, ¿por qué no, no? Madre, ¿cuándo sacó aquel petirrojo de la red? Digo, ¿y esto cómo se sigue en esto? Dice, bueno, pues puedes irte a Doñana, puedes irte a La Nava. Digo, venga, a La Nava, que me queda cerca. Y así fue como acabé con un petirrojo en la mano. Fijaos si es importante que alguien te enseñe un ave de cerca, que te la enseñe en la mano cuando hacemos a veces estas jornadas divulgativas de anillamiento para hacer conocer y para hacer respetar lo que ves y lo que tienes cerca. Pues así consiguieron pues que yo me metiera en este mundo hace más de 18 años. Bueno, unos 25 o más. Eso comentabas antes, sí, es verdad, que llevas ya mucho, sí. ¿verdad? ¿Y tú, Uca, qué? Pues nada, yo empecé pues un poco igual, con unos amigos, salíamos al campo con Alejandro García de Aves Cantábricas y Máximo Sánchez Cobo de Rastros y Huellas, y lo que hacíamos, éramos punkis, los tres. Entonces lo que hacíamos era salir por la noche y madrugábamos, o sea, no madrugábamos, no dormíamos, y nos íbamos por los cantos, porque alrededor de Torrelavega había muchas charcas y muchas zonas inundadas. Íbamos a buscar tritones, a buscar anfibios, sobre todo empezamos con los anfibios, ¿no? Nos flipaba. Luego larvas de insectos, luego no sé qué, luego, claro, los pájaros que nos están pasando todo el rato por encima, ¿cuál es ese? ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? Y al final, pues eso, nos compramos unas guías, empezamos a pajarear. Yo empecé en el grupo local con ellos de SEO BirdLife en Santander. Del grupo local pasamos a hacer voluntariados, de los voluntariados me dediqué a ir a todos los voluntariados que pude, bueno, pues por la Doñana, al Planerón, a Belchite, a Zaragoza, a La Nava, íbamos ahí a anillar, con Fernando Arce también empezamos a anillar, y intenté sacarme el carnet de anilladora, como le contaba Alicia antes, pero no pudo ser, 2 intentos, y dije, esto no es lo mío. Yo os acompaño, sacos de las redes, muchos voluntariados de Eurin he hecho en Madrid también, en Pinto, pero no era lo mío el anillamiento. Y bueno, pues luego he seguido trabajando con SEO BirdLife en proyectos de conservación, recuperando las marismas blancas de Astillero, en un sitio degradado industrial, y ahora es un sitio con una biodiversidad increíble, y de eso estamos pues, muy orgullosos, la verdad, de esos trabajos. Pues muy bien, bueno, yo veo que aquí hay 2 componentes principales, ¿no? Un poco la atracción de uno mismo por el mundo natural, y luego también encontrar un grupo realmente que sea también un poco el que te lleve, ¿no? Un mentor o un grupo de amigos que también te apoyen en esa labor. Bueno, también queríamos hablar un poco de las trayectorias personales que vosotros habéis tenido, porque venís de distintos campos, ¿no? Y quería haceros como una pregunta a cada una un poco especial y más focalizada, ¿no? en vuestra trayectoria. Para Uca, ya que la tengo aquí, ¿en qué momento decidiste que además de observar aves querías trabajar
por la visibilización de las mujeres en este ámbito? Esto fue por el tema del documental, simplemente. O sea, ni siquiera nunca me había planteado, sí que era feminista, pero no me había planteado en ningún momento que estábamos invisibilizadas, porque claro, como era la única en el grupo que iba con ellos y me manchaba de barro y no sé qué, y mis amigos, ¿qué vas allí ahí a llenarte de mierda? No sé qué. Pues no había pensado en ello. En el momento en que nos dejan fuera de ese documental, es el momento en que digo, pero bueno, ¿pero esto qué es? Es cuando te revolucionas por dentro y dices, aquí hay que hacer algo, porque no puede ser. Además es que hay una frase muy típica de aquella época de, ay, ¿y por qué vienes tú sola? ¿No tienes ninguna amiga? ¿Y por qué te gusta a ti? Y eso me tocaba las narices porque sí que yo sabía que había otras mujeres. Las veía cuando iba al Delta, las veía. Me acuerdo una vez en el Delta del Ebro que estábamos leyendo Anillas de Flamencos y llegó un 4L rojo. Se bajaron 5 tías de 1,90 para arriba, todas rubias, nórdicas, bueno, que era aquello, como una visión de las diosas Y llegaron allí, plantaron los telescopios, no sabíamos qué hacer. Mi amigo se metió así en el coche, vámonos, como extrañado, qué raro estás, ¿sabes? ¿Qué están haciendo? Y claro, eran las primeras observadoras turistas que venían al Delta del Ebro a ver pájaros, ¿no? Entonces nos quedamos muy asombrados. Y eso de que hemos escuchado hasta hace muy poco, antes incluso de las lechuzas pajareras, me acuerdo que había un programa de radio o algo así, pero es que no hay mujeres en el mundo de la ornitología, es que no hay mujeres. Y alguien que estaba allí dijo, bueno, está Ana Bermejo, que tiene más de 600 papers escritos sobre migración, está también fulanita, que tiene también, no sé, o sea, era una invisibilización por invisibilización, o sea, no porque no existieran, estaban ahí, estaban haciendo trabajos, estaban documentando, estaban como ellas, y como nosotras, que estábamos también en el campo haciendo censos, pero siempre se te hacía esa pregunta de, ¡ay, qué pocas mujeres! Es que no hay mujeres en este mundillo. Y bueno, pues es que, porque no las vemos, no las queremos ver, están ahí, las vemos, pero no las contamos. De hecho, hace poco, en la radio de Somormujo, se habló de las mujeres en la ornitología y es que, claro, dijo uno de ellos, no hay muchas mujeres, cuando él trabaja en una empresa que fundó María Cabau, que era una mujer. O sea, como que o no te cuentan como mujer por dedicarte a esto, o algo pasa ahí. O sea, hay una negación del género, o algo así. Podemos decirlo así, ¿no? Sí, te transforman en un hombre rápidamente. O sea, si es pajarera, no, eres mujer. Sí. A ver, Alicia, en tu caso, antes cuando te he presentado hablábamos que que eres anilladora científica y que estás especializada en el proyecto Life EWOM. Quería saber qué hizo que acabaras orientando tu trayectoria hacia la conservación de una especie amenazada, sobre todo en este caso del carricerín, que estábamos hablando antes, y el anillamiento científico. ¿Por qué en ese área concreto? Bueno, primero voy a decirle a UCA que el carnet de anilladora no lo conseguía la primera. Gracias. No lo conseguía la segunda. Bien. Tienes posibilidades. Y entonces también. a la segunda mucho. me fui a Madrid. Claro. Me fui allí a Puente de Vallecas, fui a buscar a Ana Bermejo. Allí fuimos todas. Y dije, por favor, explícame qué estoy haciendo mal. Me sentó en mi sitio, me explicó lo que estaba haciendo mal y a la tercera probé el carnet de anillamiento, ¿vale? Acabar con el carricerín cejudo me llevó un poco la vida. Yo no tenía especial predilección por alguna una ave u otra. El hecho de acabar, pues, de pasarme media universidad, media juventud en la Nava como voluntaria de anillamiento, y en la Nava todos los programas específicos de anillamiento se hacían, bueno, tú tienes que tener un propósito, ¿no? un fin para llevar un programa de anillamiento científico, no solo el hecho de contar las aves de tu lugar, ¿no? Pues se hacía por el carricerín cejudo. Este ave es un ave que no cría en España, que no inverna en España, que en España simplemente es su sitio de paso migratorio. Hay muy pocos ejemplares, es el ave pequeñito, el paseriforme más amenazado de toda Europa. Solamente cría en unos pocos países al norte, Bielorrusia, Ucrania, Lituania,
y inverna en Mali y Senegal principalmente. España solo lo cruza dentro de sus pasos migratorios. Y la laguna de la Nava, junto con las lagunas de Boada y Pedraza, ese conjunto de lagunas de tierra y campos, son una de las zonas de parada, de sedimentación, donde se alimenta y se sobrealimenta para poder seguir haciendo otro salto migratorio y continuar pues otros 1.000, 2.000 kilómetros hasta cuando se le consume ese combustible que ha conseguido acumular y realiza otra parada. Entonces, el anillamiento lo hacíamos, las campañas las hacíamos para controlar las poblaciones que había de carricerín cejudo y seguir sus rutas migratorias. Entonces, al final, un programa de seguimiento junto a otros 4 años ha acabado derivando en, cuando empezamos solo en la Nava, ahora mismo el Life AWOM, que es Aquatic Warbler on the Move, o sea, carricerín cejudo en movimiento, está englobando a 4 países distintos donde bien nace, donde bien pasa el invierno y luego España en su ruta migratoria. O sea que ha sido un poco la vida, todo este rollo, para deciros que ha sido un poco la vida, sin querer, la que me ha llevado a trabajar en estos proyectos europeos de conservación de especies amenazadas. Porque estábamos hablando antes de que el 95% de descenso poblacional en un siglo, ¿no? Exacto, sí, o sea, sí. Ahora mismo hay, desde el año pasado, entre el 2022 y el 2024, se habían censado aproximadamente unos 8.000 machos cantores. En el 2025, un descenso hasta 5.000. Y podéis pensar quizá que 5.000 es un buen número para un ave. Digamos que el pájaro que más se le parece, el carricerín común, que igual muchos diréis, pues no sabemos ni lo que es, pues tiene entre 2 y 4 millones de individuos la población. O elefantes africanos hay 400.000. Entonces estamos hablando de un ave que solamente hay 5.000 ejemplares. Es un ave en verdadero peligro de extinción y que tenemos que trabajar para que sea declarado así, porque mucha parte de la legislación que tenemos española, europea, no está reconociendo a este ave como ave en peligro de extinción. Uy, pues muy mal, efectivamente. Sí. Eso está muy mal. Bueno, y en el caso, luego, en el turno de preguntas, os seguiré también preguntando, porque a mí estas cosas me llaman mucho la atención y me parecen muy curiosas y muy importantes, claro, porque al final le estamos dando un valor importante, ¿no?, a la desaparición de una especie, pero parece que a nivel europeo pues no le dan tanto. María, por ejemplo, en tu caso, la participación ciudadana, sobre todo en formación como observadora, y tu implicación, ¿cómo influyó? ¿Cómo empezaste tú en este mundillo de los censos y formación como observadora? Sí, tengo que decir, Alicia, que solo he visto un carricerín cejudo, que de esos pocos ejemplares que hay, porque son difíciles de detectar, pero que es una ave asombrosa a pesar de esos 10 gramos y lo pequeño que es. Pues para mí fue como un puente, la participación ciudadana fue un puente entre mis observaciones en la libreta de campo y en mis observaciones en solitario muchas veces o acompañada, donde registrábamos todos esos datos en cuadernos, ¿no?, en nuestras libretas de campo, que no sonarán a muchos. Entonces, la participación ciudadana hace que te metas un poquito en el mundo de trasladar esos datos a que valgan para algo. Entonces, la sistemática, la metodología te la tienen que dar pues, asociaciones como SoberLife, que siempre ha lanzado para los voluntarios el que hagamos censos, y alguna asociación más, pero bueno, principalmente en estos últimos años, bueno, pues yo creo que con SoberLife he hecho muchísimos censos y seguimientos, y en la provincia de Burgos. Entonces fue eso, el darse cuenta que la libreta de campo está muy bien, pero los datos no llegan a nada. Y en este mundo de la ornitología se necesita muchísimos observadores de campo, se necesita mucha gente voluntaria para conocer bien las especies, porque ¿a quién se le puede pagar el tiempo, en tiempo y en dinero, todo lo que supone ya solo una especie, en como ha comentado Alicia, ¿no?, es que no lo puede sufragar nadie? Entonces los voluntarios somos una parte muy importante que contribuimos a la ciencia.
Entonces yo me di cuenta, porque entra en el método científico, en los registros, lo riguroso que tienes que ser. Claro, es una afición también muy autodidacta, en la que tienes que aprender mucho por tu cuenta, más allá de que, bueno, tampoco en la universidad no hay carreras específicas, que no sé, en el departamento de zoología se pasa por las aves como igual se pasa por los mamíferos o invertebrados de una manera muy rápida. Esto tiene que ser horas de campo y un estudio muy profundo por tu cuenta. Entonces, eso es lo que para mí fue un punto muy importante, cambiar a la sistemática. Seguía con las listas de campo, pero mis datos servían para algo. Claro. Luego lo que no se conoce no se protege. Entonces, dar a conocer esa información que recogen estas plataformas de ciencia ciudadana hace que se protejan, que investiguen, que la gente tenga esos datos para poder proteger los lugares, como dice Alicia, para proteger esos lugares tan imprescindibles para especies que pueden desaparecer si no se protegen. Efectivamente, yo también en cuanto a María, que estaba comentando también un poco estas plataformas y estas plataformas de ciencia ciudadana a las que se comparten los datos, ¿qué retos ves en la participación de las mujeres en estas plataformas? Como por ejemplo IBER o algunas más que existen, ¿no? Sí, a ver... Bueno, yo creo que se tiene que estudiar un poquito más en profundidad esta baja participación de mujeres en plataformas de ciencia ciudadana. A todos se nos ocurren un montón de situaciones que pueden ser la causa de por qué no hay tantas usuarias. Pero tampoco decimos, si yo suelto la mía, el otro suelta la suya y hacemos esto, al final no damos con lo que está pasando. O sea que a mí, cuando escucho, como ha contado antes Uca, en la radio Somormujo, este tema de las mujeres y demás, y que cada uno le hacen una pregunta, te hacen una pregunta, tú estás hablando, tú eres experto en algo, pero te dicen, ¿y por qué las mujeres no? Y te lo meten así, como en cuña y con un poco al cazador, porque está de moda hablar de este tema. Pues a veces damos la respuesta porque nos sentimos comprometidos a dar esa respuesta, pero no se están analizando bien cuáles son las causas. Lo que sí que sabemos, y eso tenemos datos, por ejemplo, yo ahora que participo activamente de una plataforma que se llama IBER, que es una plataforma americana que lo que hace es, a través de aplicaciones y de página web, registrar todos tus datos de campo, lo que sí que nos estamos dando cuenta es que hay pocas usuarias. Porque tú puedes ser usuario en esta plataforma, puedes ser revisor, puedes tener muchos compromisos con la plataforma, pero la base, que es la de recogida de datos, no hay mucha participación por parte de mujeres. Eso no quiere decir que no haya mujeres observadoras de aves que sepan identificar bien aves, ya sea de observación o porque son científicas, pero ese salto a la participación cuesta. Como está costando la participación a nivel de usuario, pues claro, en los niveles de revisión, por ejemplo, que son un grado más, la revisión significa que, claro, que todos esos datos que se acumulan tienen que pasar por un filtro, no todo vale. Tiene que haber gente comprometida, porque estamos hablando de una faceta totalmente voluntaria. Tiene que haber alguien que pueda filtrar estas observaciones. Si ya partimos de pocas usuarias, claro, a los niveles de revisión ya hay menos mujeres y ya si damos un salto más a coordinaciones generales, todavía más. Entonces yo desde hace poco participo también como revisora, es una oportunidad. A ver, no es un título tampoco regalado, quiero decir que para ser revisora de una región tienes que saber conocer muy bien tu provincia, saber controlar los datos históricos, saber qué especies son las que son las residentes, las migratorias, tienes que tener un control, ¿no?, para esto. Entonces, estamos ahí, en la coordinación nacional también tenemos a una gran observadora de aves, Susana, y entre todas pues intentaremos conseguir que más mujeres utilicen estas plataformas. Yo quería añadir a esto el famoso síndrome de la impostora, este síndrome que nos ataca continuamente cuando yo le digo a alguien, vente conmigo a dar la charla, y dice, no, cuando es una persona que es una máquina, que sabe de pájaros un montón, que es dar una charla sobre mujeres, que no es...
Y este síndrome también ocurre en la ciencia ciudadana. Estoy convencida de que gran parte del problema es que si yo vuelco ahí mis datos, van a haber unos hombres que van a evaluar o van a tener un criterio sobre lo que yo he dicho, y como me digan que no es verdad eso, bueno, me muero. Entonces, la credibilidad de la mujer, que ha sido siempre puesta en tela de juicio, y más en este ámbito que se basa en la credibilidad. Yo tengo una anécdota que siempre la cuento, que es la de la garceta grande. Pues estoy hablando del Pleistoceno superior, hace 25 años, vi una garceta grande en un sitio degradado, en una ría donde había estado lavándose el mineral de hierro, un sitio horrible. Esa garceta grande estaba ahí, yo tenía la guía, era una garceta grande, no había móviles. Entonces me fui corriendo a una cabina y le dije al delegado de SEO en Cantabria, oye, hay una garceta grande aquí en la ría de Solía. No puede ser. No puede ser, digo, hombre, que tengo aquí la guía, que es una garceta grande. Bueno, pues espera que cojo el coche y voy. La famosa que llamo yo polla afirmadora. Él viene, afirma, es una garceta grande, ya la podemos apuntar. Pero hasta que no ha venido él y ha dicho se puede apuntar, no se apunta. Porque vete tú a saber la UCA lo que ha visto. Vete tú a saber. Igual estaba ese día con la regla. Entonces ahí viene este problema que veo yo con las plataformas ciudadanas. Cuestión de confianza. ¿Ya habéis visto una evolución a lo largo de vuestro tiempo, que ya lleváis muchos años en esto, realmente de mayor afirmación por parte del grupo de mujeres? Ya no solo pues, la creación de unos espacios específicos, ¿no? Pero en general. Porque hablabas un poquito que todavía la representación femenina en cuanto a lo que son los censos todavía es muy baja. Entonces, ¿habéis visto cómo eso ha ido poco a poco aumentando o estamos igual que hace unos años? ¿Cómo lo ves? Hombre, yo creo que ha aumentado. Sí, ha aumentado. De hecho, hay provincias como Cantabria que están a nivel de Canadá. Están en el 20% de mujeres que meten listas en el... O sea, a nivel de Canadá, te estoy hablando de un país con millones de habitantes. ¿Por qué? Porque en Cantabria se han hecho... no porque esté yo, porque ya antes estaban, sino que se ha hecho una piña ahí donde sí que no se cuestionan el subir sus observaciones y las suben, y están ahí. ¿Crees que, por ejemplo, en este caso, Uca, las mujeres que empiezan a observar aves, y en este caso lechuzas pajareras que aportan como una mirada femenina, un espacio más o menos seguro, una red, digamos, de apoyo entre vosotras, favorecen, entiendo, que mucho más el hecho de que la gente se una? Sí, para las nuevas generaciones, desde luego. De hecho, ellas están hechas de otra pasta. Ellas viven el feminismo distinto al mío, para mí es un viejo verde, para ellas es un acosador. O sea, los conceptos, cómo han cambiado en 30, 40 años, es increíble. Y las chicas que vienen ahora, por ejemplo, el caso que hablábamos de una persona que hacía fotos durante los anillamientos de un ave en Doñana, hacía fotos a las chicas cambiándose de ropa, hacía fotos cuando se iban a hacer pis, les hacía fotos en general, y ponte tú la rubia mejor, y ponte el pájaro más aquí, porque ese anillamiento se hace en bikini, en el agua. Entonces, pues esto fue un caso dentro de Lechuzas bastante controvertido, porque las que eran amigas de él, o las que se situaban en un problema de poder para trabajar en Doñana, pues no estuvieron de acuerdo con estas otras chicas, pero es que las chicas jóvenes no aguantan lo que aguantamos nosotros. Yo fui allá a Doñana y dijo claramente que se ponga la de las tetas grandes. O sea, claramente. Y entonces cogí el pájaro y hice así, para la foto. Le haces la foto ahí, no vas a hacerle la foto aquí, pero bueno, ¿tú qué estás haciendo? ¿Vale? Entonces, ellas eso no lo aguantan, porque ya tienen una concienciación muy superior a la nuestra, y para ellas no es un viejo verde ahí, no pasa nada. Para ellas es un acosador. Y le han denunciado y se han tomado cartas en el asunto, el CSIC, que es donde trabajaba, y bueno. Bueno, pues entonces en realidad sí que está habiendo una evolución. Quiero decir que las mujeres también vamos poco a poco cada vez más entrando en este mundo ornitológico, bien como observadoras, científicas. De hecho, le iba a preguntar a Alicia que si ves, ya que hemos metido un poquito esta cuña, si ves diferencias en la participación femenina en el campo científico, en los cursos, o incluso en la divulgación, como eres profesora también. Saco chuleta. Saca chuleta, mira. Oye, porque ya que digo, voy a ver cómo tengo yo las estadísticas, no me había puesto yo tampoco. Saca ahí. En el curso que tengo ahora mismo, en este año,
Llevo 5 años dando docencia de iniciación de observación de aves. Ahora mismo estoy en 15 alumnas y 17 alumnos. Muy bien, muy bien, sí, sí. También, ya que estábamos, saqué los visitantes en las jornadas que hacemos de puertas abiertas en la Laguna de la Nava o en Boada, en los anillamientos, quiénes se acercaban, ¿no? En qué proporción de géneros. Y encontré que había, en este año, se acercaron 50 mujeres a observar cómo anillábamos o porque les gustaban las aves frente a 42 hombres. Muy bien. Voluntarios de larga estancia, los que están allí que verdaderamente quieren ser anilladores científicos. 18 mujeres frente a 45 hombres. Ahí está, aquí encontramos el punto, de ir. Ellas van, observan, les gusta aprender, disfrutan de su aprendizaje, pero en el paso más allá, las doblan los hombres. ¿Por qué? ¿El síndrome de la impostora? No puedo daros esa respuesta. No sé por qué. Yo siempre me he sentido muy acogida. Cuando antes presentabas a las mujeres que habían sido pioneras en España y dijiste, en el año 76 había 6 mujeres. Digo, claro, normal. Así me ocurrió a mí que cuando yo quise dar un paso más allá, no encontraba referentes femeninos. Solamente había hombres que me acogieron maravillosamente las cosas como son. Y nunca, casi nunca, juzgaron que yo fuera una mujer que quería llegar a ser lo mismo que ellos eran. Pero está pasando algo, ese paso más allá, a ese punto científico, a esa coordinación, ¿no? En la plataforma Iber, a esas direcciones de las grandes asociaciones, no están llegando tantas mujeres como encontramos en la base. O bueno, estos datos que, por favor, tienen la misma validez que... Vamos, pero estos son los datos que yo he recogido. Siempre también se dice mucho el tema competitivo. Los hombres son bastante más competitivos que las mujeres y en ese ámbito, que es donde tienes que dar la cara y donde tienes que, como entre nosotras igual, no hay ese espíritu de voy a anillar 300 aves, y yo voy a anillar 4000. Pues al no haber esto igual también es uno de los hándicaps que tenemos para llegar a esos puestos de poder o a esas zonas donde podríamos hacer más cosas de las que hacemos por no sé si síndrome de la impostora o muchas cosas que tenemos que hacer. También puede Porque ser. Es que ahora mismo es que somos madres trabajadoras, observadoras de aves. Bueno, no te puedo decir lo que ha sido la crianza de mi hija, pero dura. Dura porque vas con un bebé que llora cuando justo está la alondra ibis ahí haciendo su baile y tú quieres hacer la foto y dices mamá orinal y es duro, es todo eso, ellos no lo tienen, todo eso es alegremente. Para nosotras es costosamente. También es verdad que yo también me he preparado como Alicia, me ha dado, cuando veía las preguntas del guión, he dicho, es verdad que en mis comienzos, que todos tenemos nuestra primera guía de identificación de aves, aquellas maravillosas fotografías, que luego pasamos a los dibujos, ahora la fotografía no tiene nada que ver con aquella, pero me acuerdo que hasta algunas aves estaban fotografiadas de museos, eran disecadas. ¿Por qué? Porque no era tan fácil hacer fotos, ¿no? Y me he detenido en una cosa que nunca había hecho, que era mirar quién eran los autores, los ilustradores. Y claro, es que yo en aquellas guías y en aquella época, toda la bibliografía que tengo, es que no hay ni una sola mujer. Ni en la ilustración, ni en la fotografía, ni en la edición. Entonces, claro, venimos de unos tiempos donde ha estado muy masculinizado la ornitología o la observación de aves. Se necesitan igual, pues eso, más anilladoras, porque siempre ha sido también un lugar de muchos hombres, ¿no? Los anilladores. Se necesita igual que cada vez cambiemos y haya más, que hay muy buenas ilustradoras hoy en día, que van por congresos y las podemos ver, ilustradoras, porque claro, una cosa es saber pintar bien y otra cosa es, o dibujar, y otra cosa es ser un ilustrador científico. El ilustrador científico tiene que reunir también unas características, no es solo pintar bien, sino tienes que saber el detalle perfecto porque vas a ir a una guía de identificación.
necesitamos también ilustradoras científicas. Creo que los documentales siempre han estado muy llenos de personajes masculinos, que no tengo nada en contra de ellos, todo lo contrario. Todos sabemos quién es Félix Rodríguez de la Fuente, todos sabemos quién es David Attenborough, todos sabemos quién más había en los documentales. Justo, todos venimos de Charles Darwin, de lecturas. Entonces, es verdad que necesitamos más mujeres que estén en esos documentales también, que sean protagonistas, necesitamos más gestoras. La gestión, lo que estamos hablando, la gestión, parece que siempre nos quedamos en esa base, tenemos que subir peldaños, y yo esto lo digo desde observadora, o sea, quiero decir que tampoco tengo tantos datos, ¿no? Soy observadora de aves y llego hasta donde llego, pero sí que es verdad que la mirada atrás, ves muy poco, hay muy poco papel femenino, ¿y qué te lleva? ¿Qué te lleva a seguir? Pues es que es porque tienes una afición que está metida en ti tan grande, que no lo puedes dejar. O sea, yo no miraba, yo cuando en toda mi trayectoria, claro, pues sí, iba con muchos chicos, sí, todo masculino, pero yo ahí, a pico y pala. ¿Por qué seguí? Pues por esa afición tan grande. Bueno, de hecho, como lo estabas comentando, quería yo coger un poco el testigo y preguntaros qué mujeres os han inspirado en este mundo, pero claro, después de lo que me estáis comentando, efectivamente, digo que faltan, ¿no? María, Faltan referentes. Me costó. O sea, mi único referente, que no tiene nada que ver con las aves, fue una película que me llevó a ver mi padre con 14, 15 años, de Diane Fossey, la de Gorilas en la niebla. Me impactó tan brutalmente lo que esta mujer estaba haciendo, que yo decía, pero ¿cómo puede ser que haya mujeres en la selva viviendo allí, haciendo estudios? Después conocimos a Jane Goodall, y luego otra cosa que me impactó muchísimo fue en el 90 y pico, una chica que se subió a una secuoya de 1500 años el árbol, y se estuvo 2 años ahí subida, que la estuvieron alimentando, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, esta chica, no me acuerdo cómo se llama, no sé qué, Butterfly, esta chica... o sea, ¿cómo consiguió? Vale, después se cargaron todo el bosque alrededor y dejaron solo esa secuoya, pero consiguió que esa secuoya se quedara, y ahora es una secuoya que sigue ahí y que ha mantenido, hubiera necesitado a 100 amigas para que se subieran a las otras 100 secuoyas para que no las hubieran cortado. Aguantaran allí las todas. Claro. Por tanto, encontráis importantísimo que se reconozca, claro, el trabajo femenino en todas estas áreas, ¿no? En investigación, en divulgación, en conservación, que esos referentes realmente salgan a la luz y que la gente de alguna manera les conozca. A ver, un dato que yo quería daros, que yo lo saqué hablando con Ricard Gutiérrez de BIR, el 13% de los observadores de aves en España en plataformas son mujeres, el 13%. Es verdad que hay comunidades como Cantabria que es el 20%, o otras comunidades que es el 11%, pero como media es el 13% de mujeres. Es muy bajito. Es bajito, pero son muchas. O sea, tú piensas que de 100 hay 13 que están metiendo datos ahí. Para mí no es un mal dato, aunque es malo, debería haber un 50-50 por lo menos, pero no es un mal dato sabiendo que hace 20 años cuando yo estaba ahí éramos 10. ¿Sabes? No llegamos al 0,002. Entonces, pues bueno, pues al hilo de lo que me estáis comentando, pues ¿qué creéis que necesitamos para atrevernos a empezar a observar aves, o qué creéis vosotras que podría ser un referente quiero decir, una niña hoy en día que diga, yo quiero observar aves, ¿qué la diríais? ¿O por qué, no sé, qué entorno la podríais crear? No sé cómo explicarme, no sé si la pregunta... Sí, para motivarla. Sí, efectivamente. Porque tal y como está el panorama, pues parece que falta mucha difusión, ¿no? de referentes femeninos para que nos podamos ver reflejados en esas figuras. Aquí estamos. Sí, precisamente. Ya hay referentes. Estas somos las que somos. No sé si nos podemos considerar referentes, pero al menos ya somos un grupo de mujeres bastante nutrido que nos dedicamos ya no sé si a la ornitología o a observar aves o al pajareo. Que yo me gusta reivindicar la palabra pajarear y con todo el sentido bonito que tiene. Necesitan, yo creo que ya existen esas chicas, esas mujeres que pajarean, y yo lo que siempre, que esto también ya se lo digo a la niña, se lo digo a la mujer y se lo digo a mis alumnos, hay que arrimarse a quien sabe. Y entonces ellas necesitan arrimarse a otras chicas que sepan.
sepan y que las animen. Sí, Sin eso. mansplaining, claro. Sin Sí, puede mansplaining, ser. por supuesto. Sí. Eso es importante. Me gusta, me voy a acuñar más tu término, el de... ¿Cuál era? La polla certificadora. Sí, es que es así. Sí. De hecho, Bueno, creo que todos tenemos una anécdota con ese tema. Es que no sé si viene a cuento o no, pero es cierto que yo me entré en un grupo de pajareros y pajareras de una provincia y, claro, cuando estaban los grupos de WhatsApp, y resulta que, bueno, pues me invitaron a entrar al grupo y yo dije, claro. Cuando me llega el primer mensaje, el título era Las pollas indomables. Entonces, claro, en aquel grupo de pajareros, claro, estaban acostumbrados a ser un porcentaje de hombres pues considerable, imaginaros. Que no quiero decir que no nos quisieran tener dentro a las mujeres en ese grupo, pero fijaros que acompañaba además una gallineta común, que le han cambiado el nombre, pero la polla de agua, que es como se llama el bichito en cuestión, ahora ya la gallineta, y entonces las pollas no. Entonces, claro, yo entré en ese grupo, por eso, bueno, en esa afición, yo dije, ostras, ¿pero qué es esto, no? No sé dónde... Bueno, ¿Dónde me he metido? yo ahí estuve aportando, yo no dije ni cuca ni muca, yo soy muy discreta, pero sí que es verdad que pasaba cierta vergüenza. O sea, yo soy maestra, yo estoy trabajando en un cole, yo estoy con gente, estamos... Y claro, me saltaba a mí aquello de... claro, cuando alguien metía un dato de un pájaro, claro, te saltaba y las pollas indomables. O sea, eso... ¿Qué explicación tiene? Bueno, pues que estaban acostumbrados a que los primeros grupos los formaban, pues la mayoría eran hombres, y claro, en sus jergas y tal, pues era divertido, pero claro, cuando empezamos a entrar mujeres, yo creo que se dieron un poquito cuenta y lo cambiaron, ¿eh? A día de hoy está cambiado. Pero es verdad que anécdotas de estas son muy curiosas, que vistas así, como estamos hablando ahora, pues que hay como hay que tomárselo, y también hay que darse cuenta que también ha habido un cambio por parte de ellos muy grande, que creo que es importante, tanto en el lenguaje como en las formas, también hay que decir que es así. Que yo me siento así. sí. Hay mucho hombre feminista, de hecho. Sí. Bueno, pues yo creo que vamos a ir ya un poco resumiendo qué frase querríais que se quedara el público hoy o que se llevara a casa después de vuestras aportaciones. Ahora vamos a abrir luego el turno de preguntas, de reflexiones, etcétera, pues de todo esto que hemos estado hablando en este ratito. A ver, yo lo que le diría a todo el mundo, sobre todo a vosotras, que os dedicáis a ver pájaros, aunque solo sea un día a la semana, aunque solo sean los del patio de casa, aunque solo sean los que mientras vas a buscar el pan ves en el árbol que hay al lado de la panadería. Esos hay que apuntarlos. Hay que apuntarlos y hay que decírselos a la ciencia ciudadana. Que los investigadores que estén estudiando las golondrinas digan, ostras, ahí en Burgos al lado de la panadería siempre hay 20 o 30, lo voy a tener en cuenta. Que la gente sepa que no tienes que irte a Doñana, no tienes que irte a ver grullas, No, que con ver los petirrojos, los gorriones, ya estás haciendo ciencia, ya estás ayudando a la conservación de las aves y ya estás poniendo tu granita de arena, sobre todo utilizando pues, las plataformas como Ever. Es un poco complejo a veces, cuesta un poquitín, pero en cuanto le coges el truco, es una plataforma más, donde te pone, ¿qué nombre de pájaro? Pones el nombre del pájaro, ¿cuántos has visto? 1. ¿Dónde estaban? En un árbol. Ya está, enviado. Entonces, eso, os animo a todas a que os metáis en la plataforma, en Evir, os lo descarguéis en el móvil, igual que tenéis el WhatsApp, y cada vez que veáis un pájaro, le apuntáis. Aunque solo sea uno, aunque sea el de patio de casa que le ves todos los días, le apuntas todos los días. Está ahí, no se ha muerto. Vamos, que hacer ciencia ciudadana es fácil. Es fácil, ¿no? es eso. Fácil. Y contribuye mucho pues, a la conservación y al conocimiento. Alicia, ¿tú qué dirías? Que no perdáis la inquietud, por lo que sea. Por lo que sea. Da igual que sean aves. A ver, nosotras somos no somos unas privilegiadas, quiero decir, nos hemos ido a lo fácil. Quiero decir, aquí la difícil es ya que las setas, hay 10.000 especies de plantas o 16.000 especies de plantas frente a las 600 aves que tenemos ahora mismo en España. O sea, nos hemos ido por el camino fácil, pero que no se pierda la inquietud, que por lo que sea, por las aves, por las setas, por las ranas o por los árboles, pero que no se pierda, que siempre hay que lo que te estás preguntando, que estás viendo, puedas responderlo.
nos vamos a ir sin hablar del Milano Real. Perdona, María, a mí me que ha ahora dicho en la que parte... No, yo en el turno de preguntas vale. quería ya meterme en sazón y preguntaros, hombre, Que no les ha ido sin nada el bien Milano. tampoco, ¿eh? que no les ha ido muy bien. Sin pero mi Milano, no. Yo es que no me puedo ir de aquí sin hablar del Milano. Hombre, por lo hombre, menos es que haber dicho además, Milano Real. es que además, oye, tus estudios van Bueno, más allá. No es relevante ahora, pero yo sí que quería decir que estamos viviendo un momento muy interesante porque se le está dando mucha importancia a la naturaleza. Todos recordamos el COVID y que la gente desde las casas veía, bueno, que es que estoy escuchando pájaros, que es que hemos tenido una oportunidad muy buena y la seguimos teniendo. Ahora mismo el turismo ornitológico está viviendo un auge importantísimo, es una manera también de engancharse a este mundo, da igual que seas los niños con sus padres, la gente que tenga inquietudes por el campo, por cualquier, pero es verdad que estamos viviendo uno de los mejores momentos. Tenemos muchísimas asociaciones que hacen continuamente charlas que en la mayoría de los casos son gratuitas, a veces tienen un coste, en todas las provincias, por toda España. En Lechugas Pajareras es muy activo, ¿no? Es una comunidad de grupos y tenemos un grupo donde se están lanzando continuamente una cantidad de charlas interesantes, iniciación a la ornitología. Quiero decir que ahora mismo hay una posibilidad de acercarse porque es cierto que estas disciplinas necesitan de alguien que te enganche, alguien que te diga, es importantísimo, no es tan fácil, aunque lo es. Muy importante la ciencia ciudadana, en cuanto se sabe un poquito, ¿por qué no descargarse una aplicación? IBER es de las que mejor funciona ahora mismo, hay otras. Hay que hacer también un poco de patria, que estamos ahí. Somos gente que estamos dispuestas a ayudar continuamente. Aquí hay más de un revisora de IBER, y estamos siempre dispuestos, de forma voluntaria, siempre a ayudar a la persona que se inicia, si de ahí que preguntas. O sea que estamos viviendo un momento muy bueno que debemos aprovechar, todas y todos. El Milano, María. Ahora le voy a preguntar, pero Milano, hombre, por mi ave favorita. El Milano no aparece. Claro, empezamos a derivar al final, ¿verdad? Bueno, pues vamos a parar aquí, digamos, un poquito el turno nuestro de charloteo, ¿no? de conversación, y vamos a abrir ese espacio para que vosotros y vosotras pues, nos trasladéis vuestras preguntas, vuestras dudas. Yo quiero preguntarle, ya que me ha dicho y me ha interpelado directamente, María, cuéntame tu vida con el Milano Real. Cuéntame tu atracción por ese ave maravillosa, que para mí es maravillosa. Sí, la verdad que las aves rapaces en general son unas aves muy atractivas, las pequeñas también, hay que hacerles caso, pero hombre, es verdad que son más visibles las rapaces. El Milano Real es una ave fantástica, es de las más bonitas de las rapaces, la cola horquillada, esos tonos rojizos, luego esos comportamientos que tiene, pues mira, parece que va al revés de todos. Cuando cuando todos parece que se marchan, él viene. Cuando llega aquí el invierno, casi todos se marchan a sus cuarteles de invernada, pero los milanos regresan. La provincia de Burgos es una de las provincias más importantes de invernada para el Milano Real. Tenemos una responsabilidad muy importante. En Burgos se hizo un seguimiento muy interesante allá por el 2010, en el que yo ahí cojo el guante. Éramos muchas personas sabiendo las cifras que teníamos en la provincia, pero claro, estamos acostumbrados también la ciencia a que por décadas o los seguimientos suelen ser muy largos en el tiempo, entonces había que tomar medidas, o sea, no podíamos hacer un esfuerzo un año de controlar todos los dormideros. El Milano Real tiene la costumbre de juntarse en invierno muchos individuos juntos, es una oportunidad para contarlos y saber cómo es su población. Burgos tenía esa posibilidad, no íbamos a esperar otros 10 años a que saliera otro censo, otra década para comparar datos. Entonces yo cogí aquel guante y me dediqué a recorrerme toda la provincia buscando dormideros. Y desde entonces hasta hoy, pues todos los inviernos, cuando pues llegan dejo mi mochila del cole, como algo rápido porque se me va la luz, y a las 4 de la tarde ya estoy controlando dormideros, ¿no? Entonces hasta estos días. ¿Y cómo va el Milano Real? Que igual, bueno,
Ha pasado por peores épocas, ahora está remontando. Tuvo en una década, sus poblaciones sufrieron un descenso del 50%, eso en una población de aves es muchísimo. ¿Era por pesticidas? Sí, por envenenamientos. Ha ido remontando poco a poco, pero fíjate, ha sido curioso porque ha sido acompañado de que se da la voz de alarma y todos los países que tenemos Milano Real nos unimos. Ahora está un proyecto LIFE, un proyecto europeo, el proyecto LIFE Europe, que ha unificado todos los proyectos que había a nivel individual. Marcamos en este sitio los suizos por un lado, los franceses por otro, los alemanes, los portugueses, toda Europa. El Milano Real solo lo tenemos en Europa. Entonces se ha unificado este proyecto, se ha invertido mucho dinero, se ha marcado con GPS, mochilas de GPS a los milanos y ahora se conocen muchos datos. Estamos viviendo también uno de los mejores momentos para el Milano Real en conocimiento. ¿Qué se sabe? Celebrado ahora el último simposio del Milano Real en Huesca hace unos meses, se ha puesto sobre la mesa todo lo que está pasando en Europa con el Milano Real. Y claro, una de las causas del declive de la especie es por los envenenamientos. Eso es. Todos los animales muertos con GPS se han localizado, se han sido estudiados y sabemos que el envenenamiento sigue siendo una de sus primeras causas. Ha quedado atrás otros, como eran los disparos, aunque sí que los hay. También les afectan muchísimo los tendidos eléctricos y los molinos eólicos. Y aquí quiero incidir porque Burgos estamos rodeados, no nos cabe uno más, y seguimos poniendo, y afecta mucho a aves tan maravillosas, planeadoras, que van a ocupar los mismos sitios. Es que yo, si fuera de las empresas eólicos, digo, ¿dónde está el Milano? Ahí pongo el molino. Es que son aves que están en esas líneas de viento. Entonces, claro, se enfrentan a muchos peligros. Claro. Pero está remontando la especie. Bueno, pues es una buena noticia entonces. Es buena noticia. Yo es que además en Burgos últimamente se ve mucho sobrevolar la ciudad. O sea, Sí. yo creo que este año además se han entrado como muy para adentro. No sé si es algo típico de ellos, pero yo Sí. ha sido cuando les he visto más por sobrevolar por Burgos, ¿eh? Sí, les gusta. Pasan por la Torre Eiffel y luego vienen a la Catedral de Burgos. Por darle un toque más ilustrativo, pero es verdad porque muchos nos llegan de Francia y les gusta pasearse por nuestros monumentos, pero sí tienes razón que en la ciudad se ven los milanos en sus rutas migratorias. Muy bien, pues oye, muchas gracias por la Más información, hay muchísima. Sí, luego hablamos también mucho más. Quería también hablar un poco, dar paso a las personas que están aquí, que seguro que esta charla les ha suscitado preguntas o curiosidades que queráis compartir con nosotros. Venga, ¿quién se anima? Bueno, estos pajareros. Hemos explicado también que... Claro. No, yo quería comentar, una experiencia mía con el tema de las plataformas. Resulta que, en tiempos de pandemia, yo hice un curso de ciencia ciudadana y, pues había una plataforma de registro de plantas y aves, ¿no? Y pues al final me rendí porque, pues eso, me ponían muchas trabas. Yo tenía en el patio el colirrojo tizón que, pues aprovechando la pandemia, disfruté con las crías, entonces yo mandaba fotos y decían, ¿y cómo sabes que es el colirrojo tizón? Pues no sé, o sea, porque veía a los padres, claro, cuando mandaban fotos de las crías, pues no se veía que era, no se apreciaba, pero bueno, yo distinguía a los padres y sabía que era, ¿no? Y luego, pues con el tema de plantas, pues no sé, claro, yo no soy buena, no tenía buenos medios de fotografía y al final, claro, no, es que tienes que mandar una foto que no sé qué, que no sé cuánta, y dije ya, porque dije, voy a tener que hacer un curso de fotografía. Y entonces me rendí totalmente, o sea, pasé. A ver, hay otras plataformas como Evir que no te piden ni mandar fotos ni para certificarlo, simplemente igual hacer una descripción verídica de lo que has visto para que acepten la cita. Es verdad que, bueno, cuéntalo tú, hay casos, si ves un pájaro Sí, es verdad. mega raro, pues... Hombre, las rarezas que llamamos o las cosas que no son usuales o que no están cuando tienen que estar, claro, se tienen que justificar porque al final no nos podemos olvidar que estamos haciendo ciencia. Sí.
aunque seamos observadores de aves aficionados, pero tenemos que tener claro, a ver, que el dato que damos tenemos una seguridad de él. Entonces, en tu caso, lo que comentas, hombre, son especies comunes, en principio no tienes que dar más datos. La plataforma IBER, con esos datos comunes, nunca te va a pedir que aportes ningún dato más. Es cierto, ni foto. Es cierto que cuando son cosas inusuales, hombre, yo ahora que estoy en el otro lado, que yo he sido la primera que a mí cuando me escribía un revisor decía, ¿pero esto? ¿Qué me están diciendo? ¿Pero cómo? Vamos a ver, ¿no? Ponía también un poco gallita, ¿no? Pero claro, ahora estoy en este otro lado y sí que me doy cuenta, claro, que hay ciertas cosas que hay que documentar. Pero no sería tu caso. Sí, de hecho quería comentar que yo, comentando así alegremente, informalmente, en un ambiente lúdico, dije que le iban a cortar la cabeza al pobre Javier Pi, que está aquí presente, sí. Porque no me quería aceptar un págalo polar, pero fue algo entre amigos que un escritor malvado publicó después de una comida y unos vinos. Este Javier, le voy a cortar la cabeza, que no me acepta el pájaro polar. Y lo escribió en un libro que lo ha leído cientos de personas. Entonces, bueno, pues el pobre, lo siento, Javier, no iba por ti. No iba por ti. Sigue teniendo la cabeza. Sigues teniendo la cabeza. Te quiero. Gracias por tu labor. Bueno, sí, yo lo que... bueno, en primer lugar, enhorabuena a las 4. Habéis superado cualquier expectativa que se pudiera tener y afortunadamente esto va a quedar grabado, está quedando grabado y va a ser muy útil posiblemente para mucha más gente y en especial ojalá niñas. O sea, realmente, bueno, ya sabéis que a mí me gusta y me ha gustado siempre la formación y siempre he estado ayudando a la gente a empezar a ver pájaros. Y sí que es verdad que, por suerte, en la última promoción de jóvenes pajareros y pajareras, pues, Javier Pi es uno de la promoción, aquella. Hay chicas, o sea, hay varias chicas que ya están incorporadas a esto. Pero, hablando de IBER, lo que sí podemos ofrecer desde el aula de medio ambiente de la Fundación, en primer lugar, es el espacio, pues allí para preparar un tallercito. Aquí hay observadoras de aves que estáis haciendo un trabajo fantástico con el conteo que hacemos mensualmente en el río Arlanzón. O sea que, si no lo sabéis, hay un conteo mensual, hay un grupo que están aquí, pues varias de ellas y algún compañero también que se dedica a esto del conteo. Y tenéis una destreza ya en identificar muchas cosas, o sea que a veces a mí me venís, no, es que... No, o sea, sabéis ya bastante y sobre todo tenéis el criterio que es el que hay que tener cuando estás observando aves para cuando se ve algo raro ser cauto, porque ese es el primer principio, ser cauto. Y puedes estar ante una rareza, efectivamente, ¿eh? O sea, que todo el mundo, si tú estás viendo lo que he comentado, o sea, un bicho blanco grande, con el pico amarillo, las patas oscuras, pues por definición es una garceta grande. O sea, es que no puede ser otra cosa. Pero puedes dudar, porque sobre todo hace 40 años y 30 años eran... Yo me acuerdo cuando vi la primera, salimos en migración desde Burgos, en peregrinación, un grupo hasta la Laguna de las Cañas en Logroño, y allí me encontré de repente con, bueno, un montón de gente, no como ahora, pero un montón de gente, ¿no? Que, bueno, hay una anécdota que es muy divertida, que estaba con el telescopio viendo y de repente le cambio, todos cambiaron y yo estaba viendo unos jilgueros y se me quedaron, y mira, pero ¿tú qué estás? Pues unos jilgueros, ¿qué pasa? Ya he visto ese que es grandote, no hace nada, pues los jilgueros son más divertidos. Que esa es otra cosa ya en ámbitos de observación de aves que quedaría para mucho que hablar y no tiene nada que ver con el género, eso tiene que ver con otras historias. Bueno, pues, ¿por qué no? O sea, podemos plantear en el aula, mira, María, seguro que está dispuesta. Ahí está María Alonso. O sea, tenemos aquí revisores. Bueno, yo mismo creo que soy un usuario de IBER enfermizo. Porque todos los días hago alguna lista. Sí, está en el ranking. Está en el ranking. Creo que el ranking de listas de Castilla y León y de España no estoy el quinto. Últimamente ya me he quitado. O sea, llevo como 12.000 listas. Me estoy quitando. A lo que voy. Ese 13%
A ver, en Burgos, es lo que quería decir, y os estoy mirando, os animo a que entréis en la plataforma, que podemos enseñar a usar la plataforma, porque sí que es cierto que para usarla hay que manejar algunas cosas, y desde luego que aquí, lo que ha dicho María, y supongo que está también de acuerdo Mario, y estáis de acuerdo todas, esas dudas, cuando se tienen, pues se preguntan, y nadie se come a nadie, y equivocarse no es que sea humano, es que es necesario incluso para aprender. O sea, si tú no tropiezas, si tú no tienes obstáculos, si tú no encuentras errores en las cosas, pues vas mal, O sea, es natural que sucedan esas cosas. Y simplemente quería decir eso, bueno, que ofrecemos el sitio, el espacio, ya buscaremos las fechas, y quien quiera aprender a manejar plataformas de ciencia ciudadana de observación de aves, no hay ningún problema, que tiene un lugar en Burgos. No, y contaros una cosa especial, las grandes rarezas que se han visto en España, las ha visto una señora que iba de paseo con el perro. Y ha dicho, ¿qué pájaro es este? Voy a hacer una foto con el móvil, una pollolasora americana, allí en un paseo, en un charco ahí, que dices, pero yo jamás he ido allí a ver pájaros, jamás. Pero la señora está paseando el perro y el pájaro le ha dado por caer ahí. Y entonces, ¿cómo descubres esa pollolasora? Hubiera sido imposible, nadie se hubiera enterado que ese ave estaba ahí. Pero bueno, ella, como le gustaban los pájaros y le gustaba un poquito tal, me voy a hacer una foto. Se la mandó a una persona que sabía de pájaros y le dijo, no. Y ahí aparecimos todos los... Eso que a mí no me gusta. Eso, el Twitter, el trick contado. Bueno, es una colección como el que colecciona Pokémon, no sé, es como... Es divertido. Divertido. Nos gusta. Sí. Nos gusta, parece un ave rara y hay que intentarlo, hay que ir. A mi abuela había que traerla unos dedales siempre de cada viaje para Sí. que ponía de Portugal, de no sé qué, porque ella tenía su colección ahí. Y claro, no les lo traías y montaba una. ¿Has ido a no sé dónde? No me has traído. Pues no, porque estaba viendo el pájaro. Me estaba contando a ella. Pues eso, que las rarezas las encuentra cualquiera. Para la del Milano, que no sé cómo se llama. María. Aquí en Burgos, tú les miras, los milanos aquí de Burgos. Pues hace unos años había un dormidero de milanos en Quintanilla Somuñó. Sí. Enorme. Había, pero muchísimos, Claro, me has tocado en el corazón. Si pronuncias Quintanilla Somuñó y los milanos, claro, ya ha desaparecido. Sí, ya, pero se han ido a Pedrosa, que está Sí, como a 4 kilómetros. pero no se ha ido la misma cantidad. No, son muchos menos, ¿a por que sí? eso me ha extrañado a mí. Yo veo muchos menos milanos este año que Sí, otros años en comparación. eso es, sí. Bueno, quiero decir que yo no solo soy la que estoy con los milanos reales, hay mucha gente en Burgos que hacemos los censos todos los años y podría nombrar a más gente. Quizás yo, bueno, pues he sido como más sistemática a lo largo de los años y he estado invirtiendo muchísimas horas. El caso de Quintanilla Somuñó ha sido uno de los dormideros que nos ha dado muchísimas alegrías porque se podían juntar entre 200 y 200 o 250 milanos reales en una concentración y nos dio muchos datos porque antes de los GPS los franceses y los alemanes marcaban con placas alfanuméricas y de colores. Todos esos datos, yo tengo como más de 40 datos dados a proyectos franceses y alemanes. Y en Quintanilla de Somuñó sabíamos que había franceses y alemanes concretamente, porque leíamos las etiquetas. Y también me gustaría saber cuál es la causa de por qué han desaparecido, porque claro, yo ahí ya no llego tanto. Yo te puedo comentar, o sea, es que te mentiría si diría, es que es esto, claro, mis conclusiones, que también las tengo, aunque soy observadora y aficionada, yo creo que la llegada de los molinos eólicos ha hecho mucho daño. Está haciendo mucho daño. Sí. No me corresponde a mí, yo no soy técnico, pero mira que se hacen informes de técnicos, los informes que se hacen medioambientales nos piden datos a los que estamos observando y los damos gustosamente, porque los damos. Se saben muchas cosas, hoy en día se sabe muchísimo. Se puede mirar en los anuarios ornitológicos que tenemos en la provincia de Burgos, en una documentación gráfica, bibliográfica. Los técnicos pueden consultar en plataformas como IDER, en otras plataformas. Los datos están. ¿Por qué esos datos no se tienen en cuenta? Ese dormidero ha desaparecido. En todo el valle del río Arlanzón, la cuenca media del río Arlanzón, ha sido uno de los lugares más importantes para la invernada. Teníamos 200 y pico en un lado, en otro, teníamos repartidos muchos.
la entrada de los molinos eólicos con los tendidos eléctricos en esa zona, paralelos al AVE, que es el responsable de todo esto, ha entrado como elefante por cacharrería y ha afectado, yo en mi opinión, a muchas aves planeadoras. Y esto vamos hablando de milanos reales, estamos hablando de águilas imperiales, estamos hablando de águilas reales y los pobres buitres, que caen muchísimos buitres leonados. Y no solo que los que caigan por los molinos, ¿no? Por la acción de que, sino porque modifican tanto la vida cotidiana de los lugares que si tú, por ejemplo, eliminas un muladar, como era el caso de las cercanías de Quintanilla de Somollón, donde iban a alimentarse un muladar, donde echan los restos en este caso eran porcino, de cerdos muertos y demás, si tú lo eliminas porque claro, vienen los eólicos y no pueden estar porque claro, caen muchos animales cerca, entonces tú eliminas y no trasladas ese muladar, entonces les has quitado una fuente de alimentación. Pero por allí no había muladares. Claro, estaban en Medinilla de la Dehesa, apenas 3 kilómetros. Para un milano real, un paseíto de 5 minutos, menos. Entonces, claro, quitas una fuente de alimentación y el milano es muy carroñero. El milano real caza topillos y demás, no tiene unas patas muy potentes, no es un gran cazador, no es un águila real, pero es muy carroñero y tiene un comportamiento. Entonces, los muladares han afectado mucho la llegada de los eólicos, eliminamos muladares, eliminamos tal, ponemos aquí, ponemos allá, son demasiados factores. Y ha desaparecido uno de los dormideros más importantes de la provincia, claro. Y no lo he encontrado, o sea que no sé dónde están, porque a mí yo cuento y no me dan los datos que yo tenía. Pero en Pedrosa, que sí que está pues, a 4 kilómetros, Sí. Igual están en Cantabria. 30 o 40 milanos, sí. Posiblemente, sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, dirigida a Alicia Bello. Sí, a ver, cuando comentabas lo de esa ave, que no me he quedado con el carricerín cejudo. Sí. Sí. Primero, siempre decís o dices de España, cuando es la península ibérica, ¿no? Sí. Porque es más amplia. Hay también paradas en Canarias. Ah, también. Sí, por eso digo pues, España. Pues sí. mira, mejor que mejor, Sí. además insular. Dices, la legislación que ha bajado o se ha reducido de 8.000 a 5.000 ejemplares, sí. de verdad que es penoso. Sí. Que por falta de, quizás, de una legislación española / europea, pero es que estas van a África, y donde nos podemos encontrar, digo, con el problema no es que sea aquí, que a lo mejor también, sino que donde tenemos el problema, podemos tener el problema, es con África, que es lo que ocurre con las codornices, cuando las abaten en Marruecos antes de llegar a la península ibérica. Y hablo de península ibérica, insisto, ahí está. Digo, o pregunto, si por ahí también podría ir el tema. Uno de los socios del proyecto es Senegal. Es Senegal, porque en el delta de Senegal es donde inverna gran parte de la población, tanto en Mali como en Senegal, ¿no? Entonces, con la parte de Senegal es muy difícil acceder a los países africanos, es muy difícil establecer con ellos medidas de conservación, pero hemos empezado por Senegal, ¿vale? Y de hecho estamos haciendo expediciones a Malí y a Senegal para buscar nuevas áreas donde invernan estos carricerines e intentar trabajar con los gobiernos de esos países. Estamos hablando, sí, vamos a África y tenemos los problemas de conservación de África y guerras en África, pero si recuerdas, los sitios de crianza de principales eran Ucrania, Polonia, Bielorrusia. O sea, en Ucrania ya no solo les están afectando los combates directos que se generen allí, es que también los sistemas defensivos los colocan principalmente en turberas y lagunas, porque se entierran muy bien los tanques, sacan
el arma por allí y el tanque está perfectamente encerrado, o decenas de cientos de metros de concertinas alrededor de las lagunas, porque son sitios que no puedes, es muy fácil defender desde allí porque es muy difícil acceder. Entonces, en invernada y en zona de cría tenemos muchos conflictos con esto. Lo que intentamos al menos es que los individuos que sobrevivan encuentren áreas de sedimentación donde paran a alimentarse para continuar el viaje migratorio, que sean seguras para ellos y sean adecuadas, que tengan ese hábitat tan específico que necesitan, de vegetación acuática con pocos centímetros de agua, con una vegetación no muy alta, con mucha producción de arácnidos y de insectos. Entonces intentamos conservar humedales que cumplan esas características para, al menos en los espacios seguros que ellos pueden cruzar, no tengan más daño del que ya están sufriendo en sus zonas de cría y de invernada. Muchas gracias. Nada, a ti por la pregunta. Una última pregunta, cuestión. ¿No? UCA, otra cosa. Sí. Debe ser cántabra, ¿no? Sí. Un minutín te doy, ¿eh? Un minutillo para... No, simplemente, no es con las aves, es con el lobo. Es donde más se está matando al lobo. Bueno, pero En eso Cantabria. creo que aquí... Bueno, ahora a ver, mismo- No, digo, no es con las aves, pero Vale. es en Cantabria. y Es de un Cantabria- tema controvertido. Ese melón no es para un minuto. Eso. Sí. Eso es para un Está minuto. explicado Luego, si en queréis, lo un habláis. Después de la charla, claro. Es que no están cumpliendo la ley. Se han pasado ¿A la que no? ley. ¿Verdad? Pues Bueno, hay denuncias ya, Era- está judicializado. era una y- cuñita, ¿eh? Simplemente. Bueno, menuda puñita que has metido al final. Ha tirado la bomba. Tira la bomba. Sí. Bueno, pues quiero... Sí, no, hablando de lobos, recordar que el 19 de marzo, aquí también, se va a proyectar el documental del hombre que amaba a los lobos, en homenaje a Luis Mariano Barrientos, y va a estar Jorge Soto, de Astel, y ahí se puede preguntar perfectamente y te van a dar Todas todos los tus detalles ideas del mundo. metafísicas O sea sobre que el lobo. ¿Qué día has dicho? hay que esperar al 19 de El marzo. 19 de marzo. Va a ser aquí también, en el Foro Solidario. A las 18. Sí. ¿A qué hora es? No, A las creo que 19, es a las 7, a las 7 de la A las tarde. 7 de la tarde. Tomo nota, gracias. Os esperamos aquí a todo el mundo pues para ese homenaje a Luis Mariano, que la verdad es que era una persona francamente comprometida con la conservación y que además trata un tema que es no solo controvertido, sino muy importante de cara ya a lo que significa la conservación de una especie como es el lobo. No solo el lobo, sino porque el lobo es la cabeza De un de muchas ecosistema. más cosas que pueden Claro, un ecosistema entero. Absolutamente de acuerdo. Bueno, pues si me permitís voy a resumir un poquito las ideas que hemos trasladado. Vosotras, si queréis también aportar a este resumen que voy a hacer, pues he puesto como 4 frases, ¿no? Que las mujeres siempre han estado en la ornitología. Lo que ha ocurrido es que muchas de esas intervenciones o contribuciones pues no han sido suficientemente reconocidas o quedaron fuera del relato dominante de la ciencia, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Que el problema no ha sido la ausencia, sino la invisibilidad, porque durante décadas pues hemos tenido barreras estructurales, no se nos ha dejado ir a las universidades, menor presencia en instituciones científicas o incluso menor reconocimiento en cuanto a las publicaciones. Y esto ha hecho que muchos de los trabajos que las mujeres hemos hecho pues quedaran menos visible, menos citado o menos difundido. Otra frase que me parece también interesante es que hay que recuperar referentes porque es clave para el futuro. Visibilizar las trayectorias de las mujeres en ornitología no es solo una cuestión de justicia histórica, sino que también permite crear referentes para las nuevas generaciones, mostrando la diversidad de caminos posibles dentro de la ciencia y enriquecer así también la comunidad científica. Y finalmente, pues una ornitología más diversa es una ornitología más rica, lógicamente. Cuantas más voces, experiencias, miradas participen en el estudio de la naturaleza, pues el conocimiento se amplía. Y que la diversidad en la ciencia pues no es solamente un valor social, sino también una ventaja para comprender mejor el mundo natural. No sé si estáis de acuerdo en estas resumidas, en este resumen que he dado. Nosotros estamos aquí para eso, o sea, no para confrontar con nadie, sino para sumar otra faceta más en la conservación de las aves y en la protección de los lugares donde viven. En los estudios de investigación sobre los gorriones comunes se dieron cuenta de que
funcionaban mucho mejor a la hora de resolver problemas cuando estaban todos juntos, como mente colectiva, no como individuos aislados. Entonces ahí está lo que dice Euka. Ya no es que hablemos de solo un grupo de mujeres, no, que la ornitología tiene que ser diversa y tenemos que respetar, ¿no? Sin que haya certificadores masculinos. Remar todos juntos en la misma dirección. Exactamente, certificadores de ambos sexos. Eso es. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con ellas. Pues bueno, pues yo quiero resumir, pues decir que esta conversación, que este ratito que hemos pasado, pues que no se quede únicamente aquí, que continúe pues en nuestros proyectos, en nuestras instituciones, en nuestros trabajos de campo, que nos animemos, chicas, a utilizar estas plataformas, y también en la educación y en la divulgación. Porque una ornitología más visible, más inclusiva y más diversa, pues es, como hemos dicho, una ornitología mucho más rica. Así que os doy muchísimas gracias a vosotras por venir, compartir con nosotros esta tarde, por vuestra generosidad de contarnos estas experiencias y vuestras trayectorias también vitales y laborales, y desde luego a vosotros, a todo el público que estáis aquí, a los que nos estáis viendo en streaming, por acompañarnos y formar parte de esta conversación. Espero que os haya gustado, que hayáis encontrado elementos para reflexionar y para, desde luego, pajarear. Eso es lo que queremos también salir de. Muchísimas gracias.